Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios desde Caracas, Venezuela. Hoy 26 de septiembre del 2015. Radio Macarao y TV Caricuao. Rosita. Bueno, aquí tenemos un artículo de Reuters publicado en Últimas Noticias. Dice así: el Papa condenó los créditos asfixiantes. Francisco rechazó agravamiento de la pobreza y la independencia. El Papa Francisco condenó ayer el ansia de bienes materiales y poder y advirtió a los líderes mundiales reunidos en la ONU que la codicia está destruyendo los recursos naturales de la tierra y agravando la pobreza. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a la población a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia, dijo su santidad en el primer discurso ante la Asamblea General de Nueva York. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión, remarcó. Francisco, de 78 años, ha criticado varias veces el capitalismo desenfrenado, pero ayer habló ante una audiencia de poderosos que este año registra la mayor concurrencia de 70 años de historia. Wow, Pablo, increíble, ¿no? Es decir, de frente, en el mero centro de lo que es el auge del capitalismo, de lo que es la sed del poder. Fíjate que el Papa está hablando de capitalismo desenfrenado, capitalismo asfixiante, y Juan Pablo hablaba de capitalismo salvaje. O sea, estamos hablando de que están en la misma sintonía. Estamos hablando de ese capitalismo que no les importa los recursos, no les importa la Pachamama, no les importa la naturaleza. Ellos lo que van es por el recurso que puedan sacar de toda nuestra naturaleza. También están hablando de que no solamente que ellos van por la destrucción de la naturaleza, sino que van también por la exclusión de las personas. O sea, no les importa, se están llevando por delante a quien sea, están apartando indígenas por lo menos en la zona de Perú, con tal de abarcar esa selva y sacarle los recursos naturales. También estuvo pasando también en Ecuador. Lo que pasa es que el presidente de Ecuador le dio un freno a esas empresas. Estamos hablando precisamente, el Papa está hablando de esa codicia que tienen esas grandes empresas por tomar, por ayudar precisamente no precisamente a los que más necesitan, sino a los que menos necesitan. Porque estas empresas solamente, por lo menos ahorita en Europa, le dieron el auxilio financiero, fueron a los bancos que desviaron el dinero, fueron los que llevaron el auxilio financiero. Pero las personas que estaban perdiendo precisamente su vivienda, no les importaba. O sea, ellos no van a recibir auxilio financiero. El Papa está haciendo un llamado realmente a la reflexión, un llamado es al cambio total, a la coinonía. Ahora, que el discurso estuvo muy bueno, me pareció excelente. Los que puedan buscarlo, los que puedan verlo, el discurso es impresionante. Ahora, que le hagan caso, otra cosa, Pablo. Bueno, yo creo, mis queridos hermanos, que yo estoy de acuerdo, de volver otra vez. Esa es la ventaja que tenemos de los medios de comunicación. Y eso es una de las bendiciones de las redes sociales. Por ejemplo, el sistema YouTube, que usted, tanto nuestro programa como los discursos del Papa, las homilías del Papa, puede tranquilamente en su casa ponerse frente a su computadora, ir a YouTube y bajarlos todos, absolutamente todos. Yo esta semana he podido hacerlo de esta forma porque en vivo no tuve el tiempo, y en los momentos en que el Papa estaba en una misa o estaba en un discurso, yo estaba en mi trabajo, pues. Pero después, cuando llego a mi casa, entonces yo puedo con calma, pero en la presencia de Dios, irlo viendo, detener la computadora si yo quiero reflexionar. Eso me parece que es algo, si quiero verdaderamente recibir ese mensaje que no es del Papa. Él, como yo decía en el programa que grabamos la semana pasada, él es un profeta de Dios, él es un testigo de Dios
que está recorriendo al mundo, no hablándole al pueblo cubano y al pueblo de Estados Unidos, es a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Este tema que tocamos en el editorial de hoy, en la reseña que hace el periódico del día de hoy, está precisamente señalando, como tú muy bien lo explicabas, Johnny, y el Papa hace énfasis, el problema está en la codicia. La codicia es codiciar, acaparar, que tú también, Rosa, lo estabas diciendo, de una forma inútil, egoísta. Si tú tienes capacidad de producir riquezas de cualquier tipo, no solamente las riquezas son económicas o financieras, pero de todo, eso no es malo si usted todo ese caudal, usted lo pone para promover, para abrir, ¿cómo se llama?, ofertas de trabajo, para tener empresas que produzcan bienestar para todos, para que se abaraten los productos de primera necesidad. Bendito sea Dios esa riqueza que usted produce, porque usted no la está produciendo para codiciar y acaparar como el rico Pato, aquellas comiquitas del Pato Donald y eso que nada más que quería ponerse a bañarse en ello egoístamente sin compartirla. Si usted tiene capacidad de producir, eso no es malo. El tener la capacidad de producción, los empresarios, como el Papa los anima, pero que no sea para explotar a los demás, sino para producir, y no para producir chatarra que hace daño, y para tomar en cuenta a las personas que por situaciones de edad, por situaciones de ¿cómo se llama eso?, de discapacidad, por cuestiones o niños que son estudiantes, que no produce. El sistema capitalista infernal solamente toma en cuenta a aquellas personas que son capaces de producir plata y no se dan cuenta que el ser humano puede producir arte, puede producir muchas cosas que no necesariamente son dinero en efectivo, pero cuando el ídolo es el dinero, entonces yo valorizo solamente a la gente que tiene capacidad de producir dinero, y es la queja que el Papa, incluso ese editorial lo vamos a traer la semana que viene, con el problema de los inmigrantes en Estados Unidos y en todas partes del mundo, en Europa, lo que está pasando. Es un programa especial que vamos a tener la semana que viene. Pero entonces se descarta. Ahí está precisamente esta cultura del descarte que el Papa ha criticado tanto. Oye, no, eso no sirve para nada porque no producen nada. Oye, nosotros necesitamos producir muchas veces para las personas que no tienen talento y capacidad para producir. ¿Y por qué nosotros tenemos capacidad de producir? Bueno, porque Dios nos dio esa capacidad. Entonces nos las dio para servir precisamente lo que decíamos en el segmento anterior. Es muy importante entender esto porque hay una ambigüedad. Y ahí están los fracasos de los sistemas socialistas, que por rechazarlos a los empresarios, entonces, y los empresarios son los que producen, entonces nosotros queremos tener un sistema de igualdad sin producir, y ahí viene la crisis económica que estamos viviendo en Venezuela, que se vivió en Cuba, y que fue al caos a la Unión Soviética y a la China comunista, que gracias a Dios la China comunista se dio cuenta de eso, de esa estupidez, porque para distribuir tenemos que producir, y producir en abundancia, pero no producir chatarra, cosas buenas y beneficiosas. Así que el problema no es generar riqueza, sino para qué tú generas riqueza, para servir o para servirte de ella. Sí, fíjate que a propósito, aquí hay 3 elementos, son 4 realmente, elementos significativos. Uno, que hace énfasis en la educación, a los niños, ¿verdad? En evitar el maltrato y sobre todo la trata también de las personas, ¿no? Pero hablando en la línea de que tú estás mencionando, habla de garantizar como mínimo 3 elementos básicos para la supervivencia, que es el techo, el trabajo y la tierra. Muy importante ese detalle. 3 elementos básicos, que es lo que en donde hace énfasis Francisco, que más allá de todo lo que podamos decir. Y lo otro, ese pacto, los pactos de buena voluntad que se establecen entre las naciones para poder salir adelante, que con todas las diferencias que puedan tener, lo importante de todo esto es que es una oportunidad para mantener la palabra, para restablecer las diferencias. De hecho, él cierra con una frase que dice así: en la diferencia, en la discrepancia, es posible vivir un mundo de paz. Juntos, hoy somos invitados a decir no a todo intento uniformante, y sí a una diferencia aceptada.
y reconciliada. Interesante porque va en la línea que tú estás mencionando, que la idea no es que todos seamos unos robots bajo una misma doctrina o una misma ideología, sino que en la diversidad, en el compartir, vamos a construir en esas diferencias. Precisamente, perdona, Yori, para hacer un comentario sobre esto, y yo lo decía los otros días cuando tuvimos en la reunión los otros días para la distribución de los alimentos y eso, hay un operativo hoy de Mercal, dicho sea de paso, en nuestra zona donde yo vivo, y precisamente allí estaba ese problema. Yo ponía el ejemplo cuando yo era muchacho, que yo vivía allá en Cuba, cosas que gracias a Dios se están superando en Cuba, gloria a Dios que se están superando, pero eso trajo mucho problema. ¿Por qué? Porque querían hacer a todo el mundo igual y que todo el mundo ganara igual. Y entonces, ¿qué ocurría en eso? Que había un tipo de parásito en una plaza sin trabajar ni nada, y el otro que era solidario, que trabajaba en los comités de defensa, que se esforzaba. Al fin de mes, los dos recibían lo mismo. Eso es un neoliberalismo espantoso, horrible, tanto o peor que el libertinaje, porque la libertad y la igualdad son valores. Pero cuando esos valores se llevan a los extremos, al igualitarismo y al libertinaje, se convierten en una plaga, ¿no, verdad? Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que, si una persona que se esfuerza, que tenga capacidad, tú no la puedes poner. Una cosa es que tú seas un discapacitado, que ahí sí tenemos que compensar. Exacto. O una persona que ha trabajado toda la vida y tenga una buena jubilación, que gracias a Dios eso en Venezuela lo tenemos. Uno de los mejores, las pensiones niveladas a sueldo mínimo. Lo que pasa es que nuestra moneda se fue abajo y eso no significa ahora gran cosa, ¿no? Pero si nuestra moneda se fortalece, las personas mayores aquí se dignifica, porque tenemos, y yo me incluyo, una pensión que nos pueda, que ya no tenemos que trabajar remuneradamente. Yo creo que eso es justo, pero no estoy hablando de las personas que estudian o las personas mayores, sino las personas que trabajan. También la igualdad equitativa. Si yo ponía el ejemplo, si yo vivo solo en un apartamento y usted tiene 4 muchachos y tiene la abuela y la tía, tienen 6 personas, ¿cómo me le van a dar a mí, que vivo solo, el mismo bolso de comidas que a usted? Usted tiene que darle mucho más que yo, porque usted tiene más necesidades. Es un principio cristiano. La gente piensa que es un principio marxista, y no es un principio marxista, es un principio bíblico y cristiano. Hay que producir según la capacidad y recibir según su necesidad. Y no todos tenemos las mismas necesidades y no todos tenemos las mismas capacidades. Sí, es bien importante. Gracias, Pablo, por esa intervención muy buena. Pero yo quiero decirle a todos mis compañeros, cuando yo me pongo a hablar con personas que son extremadamente fuertes, revolucionarios, me ven a mí como una persona de la oposición. Yo soy una persona que veo las cosas claras. Cuando me pongo a hablar con una de la oposición y le hablo de estas cosas, entonces me ven así, me dicen chavistas. Yo no realmente lo que soy es una persona, soy un cristiano, soy un trabajador que voy a seguir trabajando por mi comunidad y por todos los que nos necesiten. Pero entonces, haciendo un poquito de énfasis en lo que está hablando nuestra hermana Rosa y nuestro hermano Pablo, el mundo se está convirtiendo, y el Papa está haciendo ese llamado, en lo que es una granja humana, donde esas grandes corporaciones nos están utilizando a nosotros y nos están dando una supuesta educación para luego convertirnos en esclavos de ellos mismos. En estos días estuve viendo una reflexión de un médico que está muy sonando ahorita, que se llama Carlos Luis Álvarez, que él es endocrino, donde él dice que la farmacia la tenemos todo en nuestros mercados, la farmacia la tenemos todo en nuestras neveras, pero nos convertimos en esclavos sin saber de estas grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque ellos mismos nos dan productos de los cuales nos enferman. Posteriormente nosotros vamos a comprar, vamos al médico, que son trabajadores de estas grandes corporaciones, y estos médicos nos mandan a estas farmacias, que nos mandan los químicos que fabrican estas grandes corporaciones. Entonces la cuestión es como un poquito para abrir la mente, como lo está haciendo precisamente el Papa. Tenemos que liberarnos de esa parte asfixiante, económica, materialista, pero también tenemos que abrir nuestra mente a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, por nosotros y por el mundo. Nosotros venimos a este mundo realmente es a recordarnos, realmente es a buscar ese Espíritu Santo, conocer ese Espíritu Santo, conocer esa alma que tenemos nosotros dentro de nuestro ser, y nos olvidamos. Estas grandes corporaciones, este mundo materialista, el dinero nos tiene tan ciegos, pero tan ciegos,
que lo que venimos es a esforzarnos por cosas que realmente son negativas. Llámese capitalismo, democracia o llámese socialismo. Por lo menos yo veo que, cónchale, en el socialismo que estamos viviendo, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de construir vivienda, necesitamos resolverle los problemas a la persona, pero muchas veces estamos haciendo un daño, Pablo, un daño muy grande, dándole esas viviendas precisamente a personas que realmente no lo necesitan, o no dejando que esas personas se esfuercen para tener su vivienda, porque estamos haciendo que las personas no quieran trabajar, porque tengo una misión vivienda, porque tengo una misión Madres del Barrio, porque tengo una pensión que me da el Estado, porque tengo el apartamento que me da, porque me llega la caja de comida a la casa. Yo creo que esa no es la solución. Yo creo que una de las soluciones es precisamente como nos está haciendo el llamado que nos está haciendo el Papa. El llamado es como vamos a despertar. Como el Papa decía, el Papa Juan Pablo decía, despierta y reacciona. Este mismo Papa tiene el mismo eslogan, pero con otras palabras, pero sigue siendo el mismo. Despierta, reacciona, este es el momento. No todo lo que brilla es oro, ni de una parte ni de otra parte. Es bueno lo que estaba diciendo Rosa Mireya, lo que lanzó el Papa, las 3 T, le coloqué yo: techo, trabajo y tierra. Verdaderamente son las grandes necesidades que nosotros tenemos, pero tenemos que abrir los ojos para qué es lo que realmente vamos a hacer. Fíjate, Johnny, yo veo las cosas de otro punto de vista, complementario, como es natural, no estoy contradiciendo lo que tú dices, todo lo contrario. Claro. Pero yo creo que es importante que veamos que las misiones no son malas. No, para nada. Todo lo que es buscar vivienda, trabajo, estudio, promoción, cultura, eso es maravilloso. El problema es cómo se está haciendo. Exactamente. Es malo cuando se hace paternalistamente. Cuando tú no le hagas ver a esa persona que necesita un techo, que tiene que esforzarse, que tiene que trabajar. Eso lo hemos dicho en varias ocasiones. No tienes el dinero para comprar una vivienda, bueno, el Estado te lo garantiza. Aquí tienes tu techo. ¿Cuánto gana usted? 5.000 bolívares, 500 bolívares usted tiene que dar todos los meses para pagar esa vivienda. ¿Cuándo la va a pasar? En 120 años. Entonces va a ser dueño de esa vivienda. Usted tiene que ganarse las cosas, el esforzarse. Eso es una de las herencias que yo recibí de mi padre, que tenía recursos, pero que siempre me enseñó a que todo cuesta trabajo y sacrificio. Nada que se recibe gratis hace bien, todo hace daño. Por eso la lotería, la basura de los juegos de azar, eso debería de ser eliminado. Y todavía, lamentablemente, con toda nuestra revolución en 17 o 18 años que tenemos, seguimos todavía auspiciando los juegos porque dan plata. Ahí está el problema más grave. La plata hay que ganarla. La plata fácil corrompe. Eso es una experiencia que nosotros tenemos que reflexionar. No le dé a sus hijos plata. No le deje a sus hijos plata. Déjele a sus hijos una buena educación, formación, principios, ejemplos y testimonios. Y él echa para adelante con esos recursos, porque esos son los recursos que hacen que la persona pueda progresar. Creo que es importante eso, sin desvalorizar todo lo que se hace en función social, que es maravilloso. Los logros de la revolución precisamente son las misiones, y eso no lo podemos tocar ni con el pétalo en la red, pero tenemos que rectificar la forma como lo estamos haciendo. De hecho, me parece una oportunidad maravillosa el hecho que comentemos esto, porque el Evangelio nos habla de eso, de atender al más necesitado, justamente el Evangelio de hoy, pero la formación. Yo siento que el Señor nos ilumina en el sentido de que, fíjate, inclusive esta visión ya estaba incluida, o está incluida, que es la formación, porque acuérdate que hay una ley por allí que tiene que ver con la participación en ese sentido. Sin embargo, hay que iluminar un poco más. Yo siento que se podría incorporar a las misiones ese programa de corresponsabilidad que ya está establecido en la Constitución en función de que a través del servicio comunitario. Es decir, incorporar como esa obligatoriedad de que usted, que eso no se hace, porque aquí realmente se ha sido tan generoso que simplemente, bueno, usted tiene necesidad, hay una deuda social, entonces, bueno, vamos a ayudar con las viviendas. Y sí se les cobra, Pablo, sí se les cobra, pero se es muy flexible, demasiado flexible, tan flexible que mucha gente simplemente no las paga. Entonces, pero sí es importante este momento para retomar que se debería incorporar una política de retribución y que tenga sanciones.
¿verdad? ¿En qué sentido? Ok, está en la misión, vas a tener la oportunidad porque tú tienes derecho a tener techo, tú tienes derecho a tener casa, tú tienes derecho a tener, ahí lo decía, las 3T, como lo llamaste tú, techo, trabajo y tierra. Eso es justamente la esencia de lo que es la misión, la esencia. Pero al complementarlo con unas actividades que tienen que ser ejecutadas como parte de pago, ¿verdad? Y que si no se cumplen, se pierde el derecho. Yo siento que allí podríamos ayudar a reconstruir nuestro país, reformar inclusive toda esta estructura que hace falta mano de obra, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser calificada, uno se va en el camino, se va formando. Ok, de todas maneras este tema vamos a desarrollarlo con más profundidad y con más ejemplos concretos que pueden iluminar. El derecho humano implica el deber humano. Si usted no cumple con su deber, usted no tiene derecho de reclamar su derecho. Primero tiene que empezar a cumplir con su deber y después reclamar su derecho. Eso es muy importante en todos los aspectos. Hablando de otro punto que tocó el Papa, me llamó la atención. Es la primera vez que lo voy no a criticar, pero sí parece, bueno, no todo es perfecto, ¿no? Pero a mí me pareció, yo estuve analizando en esta semana, no sé si ustedes lo hicieron, cómo él le habló a los obispos y sacerdotes en Cuba y cómo le habló a los monseñores en Washington. Ahí hay una diferencia. Ojalá que los monseñores de Washington, los obispos de Estados Unidos, revisen lo que le dijo el Papa a los obispos de Cuba, porque con los obispos de Cuba fue más exigente. Él habló de pobreza radical, extrema, no poner el énfasis en la finanza, lo que decíamos antes. Y parece que no fue tan fuerte con los obispos americanos. Yo no quiero hacer un juicio, Dios me libre de juzgar al Papa, ¿no? ¿Verdad? Acuérdate que pero hay una traducción. Pero a mí me parece, bueno, también eso, también hay una traducción. Yo traté de oírlo en inglés y en español, tal vez no capté bien cuando lo oí en inglés, ¿no? Pero yo creo que incluso insistió mucho en que no se valorice a las parroquias y a la vida, la tentación que él decía de quedarse en la parte material, porque los obispos y los sacerdotes en Estados Unidos viven materialmente muy bien. Y hay una tentación de quedarse en su buena sacristía, con su aire acondicionado, con su financia, con su bingo. Claro, él no llegó a tocar estas cosas, ¿no? Pero lo hacen. Sí, lo hacen. Pero también, y esa es la observación mía, digo, Señor, si yo estoy pensando mal, perdóname, pero lo que mantiene el Vaticano en gran parte es lo que aportan las diócesis, que son millones de dólares. Ahí vimos con el problema de los escándalos, eso de la ¿cómo se llama eso? A mí siempre me olvida ese nombre, de los abusos, la pedofilia. La pedofilia. Ajá. Hubieron obispos en diócesis como en Baltimore y otra cosa, y en Boston, que sacaron millones para pagar fianza para tapar esa infamia. Entonces allí hay mucha plata, ¿no es? Y el Vaticano recibe mucha plata. Tenemos que tener cuidado. Incluso los criterios de muchas parroquias y de muchos obispos es que la parroquia más importante es la que más aporta dinero. Debería ser lo contrario si tuviéramos el criterio cristiano. La parroquia más importante es la parroquia que más sirve a los pobres y a los más necesitados. Claro. No es la que manda dinero, sino qué hacemos nosotros con el dinero que nosotros recibimos. Creo que eso estábamos hablando. Y eso es un detalle que yo simplemente doy para invitar a que cada uno saque sus propias conclusiones. Recuerda que con los apóstoles, cuando subieron a la montaña con Jesús, se sintieron también en la montaña, que ellos dijeron, oye, vamos a hacer una carpa para Elías y otra para Moisés. La tentación de la comunidad. Y nos quedamos todos viviendo aquí porque esto es muy cómodo. Yo me imagino también, porque realmente a quién no le gusta vivir cómodo. Yo creo que tanto a los obispos y los monseñores en Estados Unidos que viven tan cómodos, no quieren perder sus privilegios porque realmente se sienten bien. Y también los obispos y los curas de Cuba
yo te aseguro que no vivirán tan bien como viven aquellos, pero también viven bien, también Claro. comen bien y relativamente están bien. Y yo creo que nosotros todos también, Rosa Mireya, Pablo y yo realmente, gracias a Dios, yo vivo bien y yo me siento bien. Muchas veces bajarnos de este pedestal para trabajar realmente con los más pobres es muy difícil, pero el Papa también hizo un llamado a todas estas congregaciones que están en esas fronteras con estos países de inmigrantes para que abran esos templos para recibir a esa gente que necesita ese techo y necesita ese espacio para vivir un poquito más cómodo, porque están viviendo en la extrema miseria, lo que tú estabas diciendo, un tema que vamos a tocar la semana que viene sobre la inmigración, pero que es algo muy importante. Pero el Papa también hizo ese llamado. Señores, las monjas, los curas, los sacerdotes, los obispos, no pueden quedarse en esos grandes palacios encerrados, tienen que precisamente abrir las puertas de esos palacios para recibir a cualquier cantidad de personas que realmente lo necesitan. Y el llamado no solamente es para la iglesia, para que abra sus templos, el llamado son para estas grandes naciones que han causado esa gran tragedia en estos países, porque lo que se le llamó en Estados Unidos la primavera árabe se ha convertido en el infierno árabe, donde la gente realmente se está muriendo. Y, bueno, el éxodo uno de los más grandes de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido este problema. De todas maneras, Johnny, vamos a tocar la semana que ese tema lo vamos a desarrollar en un programa especial para la semana que viene, precisamente por el Día del Inmigrante, que vamos a dedicar el programa de la semana próxima, empezando el mes de octubre, al Día de la Inmigrante. Yo creo que es muy importante, y con esto vamos a ir ya concluyendo nuestro programa de hoy, de que no se trata de que usted no viva bien. Lo que se trata es que usted no viva bien a costa del malestar de los demás. Eso es correcto. ¿Ok? Y que también usted, viviendo bien, luche para que los demás también vivan bien. Amén. Que todos vivamos bien. Eso es la filosofía de los aymaras en Bolivia. De esos salvajes que nosotros rechazamos y que el Papa está levantando la voz para dignificarlo. Tenemos que aprender mucho de ellos. Esa filosofía de que todos debemos vivir bien, de que todos tenemos que trabajar para el bien de todos, cada uno dando lo que tiene que dar según su capacidad y recibiendo según su necesidad. Amén. Bueno, vamos a concluir ya, nos estamos despidiendo, nos faltan unos minutos para concluir. Sí, bueno, no, vamos a darle gracias a Dios, porque verdaderamente que en este discernir, solamente así en las diferencias podemos crecer y aprender. Por eso es que Dios nos creó únicos. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero somos uno en el Señor. Amén. Amén. Y en esa diferencia que Pablo dice, bueno, no lo voy a contradecir a Johnny, pero mejor lo dijo él que yo lo que quería decir, mejor lo dijo él. O sea que creo que diferencia no hay. Otra cosa que quería referirme, cuando yo hablo de vivir bien, nosotros podemos vivir en una choza, como viven los aymaras, como viven esos indígenas, pero viven bien, realmente bien, y viven felices, viven en amor con la naturaleza, viven en amor con su familia. Muchas veces tenemos un palacio donde vivimos en una quinta, o vivimos en un apartamento donde supuestamente tenemos tanto dinero y vivimos como perros y gatos, donde nos odiamos, donde vivimos mal, donde vivimos enfermos. Entonces, ¿quién vive mejor? ¿Y quién es más feliz? Bueno, eso lo dejamos para la reflexión. Gracias a todos por compartir este sábado con nosotros. Recuerda que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, colocan La Voz del Pueblo de Dios. Nos pueden ver por el canal 66 de TV Caricuao, colocan ese televisorcito que tienen abandonado en la casa, lo ponen por aire y colocan el canal 66. Nos pueden seguir. Gracias a todos nuestros queridos radio usuarios y TV usuarios por compartir este día con nosotros, porque Dios nos derrama bendiciones sobre nosotros y nosotros también nos encanta compartir esas bendiciones. A ti, Rosa Mireya, a Pablo, Jesús en los controles, Nelson, que no pudo venir hoy, pero siempre, semana tras semana, está con nosotros, a nuestro hermano en los controles de Radio Macarao 100.3, Manuel Maldonado, y al director de esta radio, Rafael Fernández, que gracias a todos podemos seguir llegando a ustedes. Hasta la semana que viene. Y Pablo, para la bendición final. Bueno, que el Señor del blanco, del negro y del indio, amén, que nos une porque hay un solo Dios, amén, de todas las congregaciones y de todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la tierra, nos bendiga y nos mantenga en unidad, en el servicio desinteresado a aquel que más lo necesita, sin discriminaciones de ningún tipo.
el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos mantenga unidos y seguimos con ustedes la semana próxima. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, nuestras emisoras solidarias y comunitarias.